Antes de Bolívar, Moroni, el gran libertador de América. Una perspectiva sud. La historia del continente americano está marcada por figuras titánicas, hombres y mujeres que, en distintas épocas y bajo diferentes circunstancias, se erigieron como faros de libertad. Cuando pensamos en libertadores, nombres como Simón Bolívar y José de San Martín resuenan con fuerza, evocando imágenes de campañas heroicas y el nacimiento de naciones. Sin embargo, si ampliamos nuestra mirada a través de los siglos y a través de distintas fuentes de conocimiento, emergen otros, grandes libertadores, cuya relevancia, motivaciones y logros merecen ser explorados. Este artículo se propone un viaje por el concepto de libertador en América, comenzando por los próceres de la independencia, adentrándonos en los líderes indígenas precolombinos y, finalmente, explorando la figura del capitán Moroni, un libertador venerado en un contexto de fe y revelación moderna. ¿Quiénes fueron los grandes libertadores de la América contemporánea? La pregunta fundamental sobre quiénes forjaron la independencia de las naciones americanas post-Colón nos lleva inevitablemente a un panteón de héroes. Simón Bolívar y José de San Martín son las cumbres indiscutibles, pero no los únicos. Simón Bolívar, el libertador, por excelencia. Nacido en Caracas, Venezuela, Bolívar es la figura más prominente en la emancipación de Sudamérica. Su genio militar y su visión política lo llevaron a liberar 6 naciones. Venezuela, Colombia, incluyendo lo que hoy es Panamá, entonces parte de la Gran Colombia. Ecuador, Perú, Bolivia, país que lleva su nombre en honor. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina, también se vieron beneficiadas por sus esfuerzos indirectos y la presión que ejerció sobre los realistas. Sus motivaciones eran claras: la independencia total del dominio español y la creación de una gran confederación de naciones sudamericanas, la Gran Colombia, aunque este sueño nunca se materializó por completo. Sus logros son las repúblicas que hoy conocemos. José de San Martín, el cruce de los Andes y la libertad del sur. Contemporáneo y par de Bolívar, el argentino José de San Martín es el padre de la patria, de Argentina y una pieza clave en la liberación de Argentina. Chile, tras la épica gesta del cruce de los Andes. Perú, su encuentro con Bolívar en Guayaquil, Ecuador, en 1822, marcó un punto de inflexión en la campaña libertadora. San Martín, un estratega metódico y reservado, se retiró de la escena política y militar después de dejar el camino abierto para que Bolívar completara la liberación del Perú, demostrando una abnegación notable. Sus motivaciones radicaban en la convicción de que la libertad de América dependía de la expulsión de los realistas de todos los territorios. Otros grandes libertadores de la época. Aunque Bolívar y San Martín son los más celebrados, es justo recordar a otros gigantes. Bernardo O'Higgins, Chile, compañero de San Martín y figura clave en la independencia chilena. Antonio José de Sucre, Bolivia, Perú, Ecuador, lugarteniente y estratega militar brillante de Bolívar, decisivo en batallas como Ayacucho. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos, México, padres de la independencia mexicana, aunque no vivieron para verla consumada. Francisco de Miranda, Venezuela, precursor de la independencia hispanoamericana. Semejanzas entre los libertadores contemporáneos. Motivación principal, la independencia de la metrópoli española. Logros, la creación de nuevas repúblicas soberanas. Métodos, campañas militares extensas y formación de ejércitos patriotas. Visión continental. Aunque con diferencias, todos aspiraban a una América libre y, en cierta medida, unida. Diferencias entre los libertadores contemporáneos. Estilo de liderazgo. Bolívar era más carismático y con una visión política más integradora. San Martín, más pragmático y militarmente enfocado. Amplitud geográfica. Bolívar operó en una extensión territorial mayor. Legado político. Bolívar intentó establecer una Gran Colombia. San Martín se retiró de la vida pública tras sus victorias. ¿Quiénes fueron otros grandes libertadores de América siglos atrás? Antes de Colón. Retrocediendo aún más en el tiempo, antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, el concepto de libertador adquiere una connotación diferente. No se trataba de liberar naciones de una potencia colonial externa, sino de defender la autonomía, la cultura y la supervivencia de los pueblos frente a otros imperios o amenazas internas. Aquí, la historia nos ofrece figuras notables de resistencia y liderazgo. Pachacútec, Imperio Inca, siglo XV, fue el gran transformador y expansor del Tahuantinsuyo, Imperio Inca. Aunque consolidó un imperio a través de la conquista, también lo hizo bajo una organización y administración que, para su tiempo, aportó estabilidad y prosperidad a vastas regiones andinas. En cierto sentido, liberó a muchos pueblos de la fragmentación y el caos, integrándolos en una estructura poderosa, aunque sujeta a su dominio. Su motivación fue la consolidación del poder incaico y la organización de un estado eficiente.
Netzahualcóyotl, Acolhuacan, siglo XV, Coyote Hambriento, fue el tlatoani, gobernante, de Texcoco, una de las 3 ciudades que conformaron la poderosa Triple Alianza, junto con Tenochtitlán y Tlacopan, del Imperio Azteca. Tras un exilio y una lucha por recuperar su trono, Netzahualcóyotl restauró la grandeza de su ciudad, fomentó las artes, la poesía, la justicia y la ingeniería. Su liderazgo significó una liberación de la tiranía y la opresión para su pueblo, llevándolo a una era de florecimiento cultural y legal. Los Toqui Mapuches, Chile, desde el siglo XVI, con raíces prehispánicas, líderes como Lautaro y Caupolicán, si bien sus batallas más conocidas fueron contra la invasión española, sus tradiciones de resistencia y defensa de la autonomía ya existían frente a intentos de sometimiento de imperios como el Inca. Su lucha por mantener la libertad de su tierra y su cultura frente a poderes externos es un testimonio de un espíritu libertario arraigado por siglos. Sus motivaciones eran la defensa de su soberanía y modo de vida. Semejanzas de estos líderes indígenas. Motivación: la defensa de la autonomía, la cultura y la vida de su pueblo. Logros: consolidación de imperios, Pachacútec, restauración de la justicia y la cultura, Netzahualcóyotl, o resistencia férrea, Toquis Mapuches. Contexto: sociedades precolombinas con sus propias dinámicas de poder y conflicto. Diferencias de estos líderes indígenas. Concepto de nación: no existía el concepto moderno de nación-estado. Escala de liberación: más enfocada en la autonomía tribal, de ciudad-estado o regional, no en la expulsión de una potencia transcontinental. Naturaleza de la opresión: intertribal, imperial o, posteriormente, la conquista europea, no una metrópoli colonial distante. De último, Capitán Moroni, el gran libertador de América, desde la perspectiva de los santos de los últimos días. Finalmente, llegamos a una figura cuya grandeza como libertador es celebrada en una tradición de fe particular, el Capitán Moroni, una figura central en el Libro de Mormón, texto sagrado para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque no es reconocido por la historia secular o la arqueología convencional, para millones de personas, su legado es el de un libertador extraordinario en la antigua América. El Capitán Moroni vivió en lo que el Libro de Mormón describe como una civilización antigua en las Américas, alrededor del siglo I a.C. Fue un comandante militar y profeta nefita, conocido por su inquebrantable dedicación a la libertad. Motivaciones del Capitán Moroni. Su principal motivación era la defensa de las libertades religiosas y civiles de su pueblo, los nefitas, contra los lamanitas, y los disidentes nefitas, que buscaban imponer la esclavitud, el gobierno de reyes y la negación de la fe. Moroni luchó por la libertad de elegir y practicar su religión, por la protección de sus familias y por la independencia política. Logros del Capitán Moroni. El estandarte de la libertad. Moroni es famoso por haber rasgado su túnica y, con una parte de ella, haber escrito sobre el estandarte: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Este estandarte se convirtió en un símbolo poderoso que unió a los nefitas contra la opresión, inspirándolos a firmar un convenio de defender su libertad hasta la muerte. Brillante estratega militar. Moroni no solo era un líder valiente, sino también un genio táctico. Introdujo mejoras en la armadura y en las fortificaciones, construyendo ciudades amuralladas y estableciendo trincheras que hicieron a los nefitas casi invencibles en la defensa. Sus estrategias protegieron a su pueblo de numerosas invasiones. Defensa de la libertad religiosa y política. A lo largo de su servicio, que abarcó más de 20 años, Moroni libró batallas no solo contra enemigos externos, sino también contra facciones internas que amenazaban la libertad y la justicia, como los reyes disidentes o los oramitas. Siempre buscó preservar una forma de gobierno justa y la capacidad de su pueblo para adorar a Dios libremente. Un ejemplo de rectitud. A pesar de ser un guerrero, el Libro de Mormón lo describe como un hombre de una integridad y fe impecables. No tenía sed de sangre ni de poder, sino que amaba la libertad y la paz por encima de todo. Semejanzas de Moroni con otros libertadores. Motivación de libertad. Al igual que Bolívar, San Martín y los líderes indígenas, Moroni luchó por la autonomía y la liberación de su pueblo de la tiranía. Liderazgo militar. Demostró un genio militar y estratégico comparable al de los grandes generales de la independencia. Inspiración para el pueblo. Su liderazgo y símbolos, como el estandarte de la libertad, movilizaron a su gente para la defensa de sus derechos. Diferencias de Moroni con otros libertadores. Contexto de fe. La historia de Moroni proviene de un texto religioso, el Libro de Mormón, lo que la distingue de las narrativas históricas seculares. Intervención divina. En el relato del Libro de Mormón, Moroni y su pueblo a menudo reciben ayuda divina y revelación en sus batallas por la libertad, un elemento menos enfatizado en las biografías de los libertadores modernos.
Naturaleza de los conflictos. Aunque había similitudes en la opresión y la tiranía, las culturas y las armas de la época de Moroni eran diferentes a las de los siglos XVIII y XIX. Conclusión, un tapiz de libertad americana. Al reflexionar sobre, después de Bolívar, Moroni, el gran libertador de América, queda claro que el concepto de libertador es tan diverso como la propia historia del continente. Desde los próceres que forjaron nuestras naciones modernas, pasando por los líderes indígenas que defendieron su autonomía siglos atrás, hasta figuras como el capitán Moroni que inspiran a millones desde una perspectiva de fe, todos comparten una característica fundamental, la lucha incansable por la libertad y la dignidad de su pueblo. Cada uno, en su propio tiempo y circunstancia, demostró que la libertad es un valor universal y atemporal, digno de los mayores sacrificios y las gestas más heroicas. La diversidad de estos, grandes libertadores, enriquece nuestra comprensión de la rica y compleja historia de América, un continente que ha respirado y luchado por la libertad desde sus orígenes. Ahora bien, ¿por qué deberías saber estas cosas? Historia general. Para un santo de los últimos días, conocer la historia, tanto la secular como la de la Iglesia, es crucial por varias razones interconectadas. Ampliar la perspectiva y la comprensión del plan de Dios. Ver la mano de Dios en la historia humana. Aunque la Iglesia de Jesucristo se centra en la restauración del Evangelio, reconocemos que Dios ha obrado entre todos sus hijos a lo largo de la historia. Conocer sobre grandes líderes y movimientos de liberación en otras culturas y tiempos nos permite ver cómo principios de libertad, justicia y defensa del bien han resonado en el corazón humano, a menudo inspirados por la luz de Cristo que ilumina a todo hombre que viene al mundo, Juan 1 versículo 9. Reconocer el valor universal de la libertad. Los libertadores, sean Bolívar, San Martín o líderes indígenas, lucharon por principios que son también fundamentales en el Evangelio restaurado: la libertad de conciencia, la libertad de adorar, la libertad de la opresión. Al estudiar sus vidas, podemos apreciar la providencia divina que permitió que se establecieran naciones libres, preparando el terreno para la difusión del Evangelio. Fomentar el respeto y la comprensión intercultural. Al aprender sobre héroes de diversas culturas y períodos, desarrollamos empatía y respeto por las tradiciones y luchas de otros pueblos. Esto nos ayuda a ser mejores ciudadanos del mundo y a comprender mejor a nuestros hermanos y hermanas de todas las naciones, algo esencial para una iglesia global. Fortalecer el testimonio a través de principios universales. Los principios de liderazgo, valor, sacrificio, fe y búsqueda de la libertad son evidentes en muchas historias humanas. Al ver estos principios manifestados en figuras históricas, sean de registros seculares o sagrados, podemos fortalecer nuestro entendimiento de su origen divino y su aplicación universal. Ser miembros informados y equilibrados. Vivir en el mundo requiere entender el mundo. Ser ignorante de la historia general puede llevar a una visión limitada o distorsionada de la realidad. Un miembro informado puede navegar mejor las complejidades del mundo, participar en la sociedad de manera constructiva y defender su fe con sabiduría. Como santo de los últimos días, ¿por qué necesito saberlo? Más allá de la comprensión general, hay razones específicas por las cuales los santos de los últimos días se benefician de conocer esta información. Entender el contexto de la restauración. La independencia de las naciones americanas y otros movimientos de libertad en el mundo creó un ambiente de mayor libertad religiosa que fue crucial para que la restauración del Evangelio pudiera ocurrir en el siglo XIX. Es difícil imaginar el nacimiento de la Iglesia en un ambiente de opresión y sin la libertad de culto que se había empezado a establecer. La historia de los libertadores prepara el escenario para comprender por qué el Evangelio restaurado pudo florecer en América. Conexión entre la historia secular y la historia del Libro de Mormón. Aunque el Libro de Mormón no es un texto histórico secular, para los santos de los últimos días es un registro histórico de pueblos antiguos que vivieron en las Américas. Al estudiar la historia de los libertadores de América, como Bolívar y San Martín, y compararla con la narrativa del Libro de Mormón, como el capitán Moroni, se pueden apreciar paralelismos temáticos sobre la lucha por la libertad contra la tiranía, la importancia de los líderes justos y las consecuencias de la rectitud e iniquidad. Esto puede profundizar la apreciación del mensaje del Libro de Mormón. Permite a los miembros dialogar con la cultura y la historia del continente desde una perspectiva más rica, entendiendo cómo la fe puede interactuar con el conocimiento secular. Fortalecer la fe y el testimonio del Libro de Mormón. Al ver cómo los principios de libertad y liderazgo se manifiestan tanto en la historia sagrada como secular, un miembro puede percibir la coherencia de los principios divinos. El capitán Moroni, con su estandarte de la libertad, y su lucha por defender la justicia y la libertad, se convierte en un arquetipo que resuena con los grandes libertadores de la historia conocida, aunque en un contexto diferente. Esta resonancia puede fortalecer la convicción en la veracidad de los principios enseñados en el Libro de Mormón. ¿Qué dice Doctrina y Convenios y los líderes santos de los últimos días sobre conocer la historia?
Las Escrituras y los líderes de la Iglesia de Jesucristo han enfatizado repetidamente la importancia de la luz, el conocimiento y la sabiduría. Aunque no siempre se refieren específicamente a historia secular, el principio de buscar conocimiento es claro. Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios 88 versículos 78 al 79. Y porque no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñadla uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad conocimiento, aun por el estudio y también por la fe. Esto se aplica al conocimiento en general, incluyendo la historia. Doctrina y Convenios 93-53. Se nos manda obtener un conocimiento de la historia, para la salvación de Sión. Si bien el contexto inmediato puede ser la historia de la Iglesia, el principio de buscar conocimiento de cosas que han acontecido es una enseñanza amplia. Doctrina y Convenios 88.118. Nos instruye a buscar sabiduría, en los mejores libros, lo que implica una búsqueda amplia de conocimiento. Líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Numerosos líderes modernos han instado a los miembros a estudiar la historia, tanto la de la Iglesia como la general, con un espíritu de fe y discernimiento. Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, ha enseñado que, a medida que aprendemos más sobre los santos del pasado, nos fortaleceremos para cumplir nuestra propia misión como hijas o hijos de Dios. Prometo que estudiar la historia de la Iglesia puede profundizar su fe y su deseo de vivir el Evangelio más plenamente. Aunque enfocado en la historia de la Iglesia, el principio de buscar conocimiento para fortalecer la fe es aplicable a la historia general que muestra los principios de Dios obrando. La Iglesia ha hecho un esfuerzo concertado para ser más transparente sobre su propia historia, publicando extensos proyectos como The Joseph Smith Papers y los ensayos sobre temas del Evangelio, Gospel Topics Essays. Esto subraya la importancia de enfrentar la historia de manera directa y honesta. Se nos enseña a buscar la verdad de todas las cosas. La historia es una parte crucial de la verdad sobre el mundo en el que vivimos. En resumen, como santos de los últimos días, conocer sobre los grandes libertadores de América, Bolívar, San Martín, los líderes indígenas, nos permite apreciar cómo los principios de libertad han sido defendidos en diferentes contextos, fortalecer nuestro testimonio de la mano de Dios en la historia humana, comprender mejor el mundo en el que se restauró el Evangelio y, finalmente, ver paralelismos y profundidades temáticas que enriquecen nuestra lectura de escrituras como el Libro de Mormón. Es parte de la búsqueda de conocimiento que el Señor nos ha mandado.